Taanit Daf Yud Dalet, vamos a empezar el Shur Bezrat Hashem Daf Yud Gimel, Amud Bet, 3 líneas del final del Amud donde dice Velo. Estamos en la mitad de una sugya. Vimos en el Shur anterior una discusión entre los Amoraim. Cuando una persona recibe sobre sí mismo ayunar, es decir, que no es un ayuno de la congregación, sino que una persona en forma individual recibió sobre sí mismo ayunar y ahora tiene que recordar Anenu donde lo recuerda. Como sabemos, Anenu es la parte que se agrega en los ayunos, entonces sabemos que si es un ayuno de la congregación, se agrega una bendición por sí misma. La pregunta es, ¿qué pasa cuando es un ayuno que la persona recibió sobre sí mismo en forma individual? Una opinión dice que se recuerda en la bendición de Shomea Tefilá. Una persona cuando recibe sobre sí mismo un ayuno en forma individual, según esta opinión, no agrega una bendición por sí misma. La otra opinión dice que no, que tiene que agregar una bendición por sí misma. La Gemara quiso traer prueba a esta opinión de una baraita que dice que no hay una diferencia entre un ayuno en forma individual y un ayuno de la congregación, sino que el ayuno en forma individual tiene 18 bendiciones, y ya explicamos que 18 bendiciones se refiere al rezo que nosotros hacemos, a pesar que nosotros tenemos 19 bendiciones. Sin embargo, esa segunda bendición fue agregada en forma posterior, entonces quedó el nombre de 18 bendiciones, y el ayuno de la congregación tiene 19, que para nosotros sería entonces 20 bendiciones. Y dice la Gemara, no podemos estar hablando de un ayuno de la congregación como se entendería de la baraita, porque los ayunos de la congregación, como vamos a ver en el shur siguiente, en el principio del siguiente perek, hay que decir 24 bendiciones. Entonces, ¿a qué se refiere la baraita? Que en un ayuno de la congregación se dicen 19 bendiciones. Tiene que ser, dice la Gemara, que estamos hablando de una persona en forma individual que recibió sobre sí mismo un ayuno estricto como el ayuno de la congregación. En ese caso se dice una bendición adicional. De aquí quiso traer la Gemara a prueba. Sin embargo, la Gemara dijo, no, quizás estamos hablando de los primeros 3 ayunos, donde ahí no hay que decir las 24 bendiciones. Estamos hablando en realidad de un ayuno de la congregación, y por eso se agrega una bendición en forma independiente, pero cuando lo hace una persona en forma individual, entonces no se agrega una bendición adicional. Dijo la Gemara, ¿cómo podemos decir que estamos hablando de los 3 primeros, que ahí no hay que decir las 24 bendiciones, y una baraita que dice que no hay diferencia entre los 3 primeros y los 3 ayunos del medio? Nosotros ya vimos que cuando no había lluvias decretaban 3 ayunos primeros, después 3 intermedios, finalmente 7 ayunos. Dice que tenemos una baraita que dice que no hay diferencia entre los 3 primeros y los 3 intermedios, sino únicamente que uno se puede trabajar, en el otro no. Dice la Gemara, vemos aquí que no hay diferencia en cuanto al número de bendiciones. Entonces la Gemara, una de las respuestas que dijo es que en realidad tampoco en los 3 ayunos intermedios hay que decir 24 bendiciones, sino únicamente hay que decirlos en los 7 últimos ayunos. Y ahí es donde estamos ahora en la ciudad, y sobre esto entonces pregunta la Gemara, ¿veló acaso en los 3 ayunos intermedios no hay que decir 24 bendiciones? Vatani, estudiamos en una baraita en Ben Gimel Shiniot, que no hay una diferencia entre los 3 ayunos intermedios, Lesheva Chronot, y los 7 ayunos últimos que se hace por la ausencia de lluvia, El Ashebelu Matriim, sino únicamente que en los 7 últimos Matriim, lo tradujimos en la Mishnah como que hay que tocar el shofar. Vamos a ver una sugya más adelante que discuten los amoraim a qué se refiere esta palabra Matriim. Veno alim et hanuyot, y hay que cerrar las tiendas, como vimos en la Mishnah. Entonces está la única diferencia, dice la baraita, entre los 3 ayunos del medio y los 7 últimos. Le kol divrehem, el resto de las cosas, incluyendo el número de bendiciones, que son 24. Zeveze shavim, vemos que los 3 del medio y los 7 últimos son iguales, y sabemos que los 7 últimos seguro tienen 24 bendiciones, como vamos a ver en el siguiente perek. Entonces entendemos que también los 3 del medio necesitan 24 bendiciones. Si es así, tenemos otra baraita que dice que no hay diferencia los 3 primeros y los 3 intermedios, sino únicamente en que en uno se pueda trabajar, en los 3 primeros, en los otros no se puede trabajar. Y explicamos ya en el shur anterior que esto incluye también las diferentes prohibiciones, como no tener relaciones conyugales, como que hay que comer desde la noche, etcétera. En cualquier caso, dice la Gemara, entonces automáticamente vemos que tanto en los 3 primeros como los 3 intermedios como los 7 últimos necesariamente tenemos que decir que hay 24 bendiciones. Y si es así, entonces ¿qué caso está hablando la baraita? Cuando un ayuno de la congregación se agrega solamente una bendición. Tiene que ser cuando una persona en forma individual recibió sobre sí mismo un ayuno de la congregación. Entonces vemos que una persona individual sí agrega una bendición por sí misma cuando él está
ayunando. Dice la Gemara, Vejiteima, Ajiname, y si me quieres decir así también, Tana Beshir, que en realidad la Baraita no mencionó todas las diferencias entre los 3 intermedios y los 7 ayunos últimos, sino que dejó de mencionar esta diferencia, que los 7 últimos dicen 24 bendiciones y en los 3 intermedios no se dicen 24 bendiciones. Veja, no podemos decir así. En Benktan está escrito, no hay una diferencia, sino únicamente esta que está mencionada. Sin embargo, pregunta la Gemara, Betisvera, ¿acaso esto es cierto cuando está escrito en Ben, en este caso, Dafka, es únicamente las diferencias que están mencionadas? No puede ser. Bashir Teva, nosotros sabemos que algo que existe únicamente en los últimos 7 ayunos, que no aplica en los 3 intermedios, que sacaban, como vamos a ver en el shiur siguiente, el arca con el Sefer Torah sacaban a la plaza, y eso no está mencionado. Necesariamente tenemos que decir que no están todas las diferencias mencionadas en la Baraita, a pesar que utilizó este lenguaje que dice en Ben, que no hay otra diferencia, sino únicamente la que está mencionada. Dice la Gemara, no, y Mishum Teva, si es por el hecho que no se mencionó en la Baraita que hay que sacar el arca con el Sefer Torah, la Shiura, eso no se considera algo que se dejó de mencionar, porque Mile de Tzina Tane, únicamente fueron mencionadas las cosas que se hacen en privado, y aquí en privado se refiere que se hacen dentro de la sinagoga, que no se hacen fuera, no se hacen en público. Entonces únicamente está mencionando la Baraita las diferencias en las cosas que se hacen en privado dentro de la sinagoga. Mile de Faresia, pero las cosas que se hacen en público, como sacar en este caso el arca con el Sefer Torah a la plaza de la ciudad para ir a rezar, Loktane, entonces no fueron mencionadas. Dice la Gemara, Marabashi, dijo Rabashi, Madniti Nami Dai, que en realidad podemos deducir también de nuestra Mishnah que los ayunos del medio necesariamente tenemos que decir que son 24 bendiciones y que no hay otra diferencia, sino únicamente las que están mencionadas en la Baraita, que se toca el shofar y que se cierran las tiendas de Ketane, como está escrito en nuestra Mishnah, Ma Elu Yeterot Alarishonot, en que estos hacemos más que en los anteriores, Ela, sino únicamente Shebe Elu, que en los 7 últimos Matriim se toca el shofar, Veno Alimentajoniot, se cierran las tiendas, Abekol Divrehem, vemos aquí, podemos decir que el resto de las cosas, Zeb Shavim, los 3 intermedios, los 7 últimos son iguales. Vejiteima, Ajanami, se me quiere decir aquí también, Tana Beshir, que en realidad la Mishnah no mencionó todas las diferencias, también hay otra diferencia que no mencionó, que en los 7 últimos dicen 24 bendiciones y en los 3 intermedios, no, dice Rabashi, Veja, Ma'eluktan, dice únicamente estas son las diferencias. Sin embargo, pregunta la Gemara, Betisbra, ¿acaso podemos decir también en nuestra Mishnah, cuando dice Ma'eluk, estas son las únicas diferencias que hay entre los 3 intermedios y los 7 últimos? Ma'elu Dafka, como dice la Gemara, cuando dice estos es únicamente, esas son las diferencias. Veashir, ahí dejó otra cosa, Shir Late va, como dijimos, dejó el hecho que no mencionó que hay que sacar el arca con el Sefer Torah. Dice la Gemara, y Mishum Teva, si es porque no mencionó el hecho que hay que sacar el arca con el Sefer Torah, la Shiura, esto no se considera algo que no fue mencionado. ¿Por qué? Mishum de Kahashiv la Bidach Pirga, porque está mencionado en forma explícita en el Perek siguiente, que lo veremos en el shiur próximo, que dice Toso. En realidad podíamos responder igual que dijimos antes, que solamente están mencionados en nuestra Mishnah las diferencias, son las cosas que se hacen en privado dentro de la sinagoga, y no las cosas que se hacen en público, como es sacar el arca del Sefer Torah afuera a la plaza de la ciudad. Sin embargo, ahora dice el Gamará, hasta de Atit Leaji, ahora que me dijiste que las cosas que están mencionadas en el siguiente Perek, entonces entendemos que no estén mencionadas como una diferencia en esta Baritot, que no estén mencionadas como una diferencia en nuestra Mishnah. Entonces, Esrim Be'arba Name Esrim Barbaname Lavshiura. Podemos decir entonces que las 24 bendiciones se dicen en los 7 últimos ayunos y no se dicen en los 3 intermedios, y a pesar que una diferencia no se considera que una diferencia que se dejó fuera en la Mishnah o en la Baraita, porque está mencionada en el Perek siguiente. De Tandela, Beidach, Pirka, como dice la Mará, porque está mencionada en la Mishnah siguiente en el Perek siguiente. Entonces ahora que decimos que lo que ya está mencionado ahí no es necesario que nos lo mencione nuestra Mishnah como una
una diferencia entre ellos, ya que ya está mencionado que se dicen 24 bendiciones y entendemos los 7 últimos, no hace falta que los mencione nuestra Mishnah como una diferencia entre los 7 últimos y los 3 intermedios, y podemos entonces explicar que también en los 3 intermedios no se dicen 24 bendiciones, igualmente en los 3 primeros entonces no se dicen 24 bendiciones, y si es así, puede explicar la baraita que cuando dice que en el ayuno de la congregación hay que agregar una bendición adicional, no se refiere a una persona que ayunó en forma individual, recibió sobre sí mismo un ayuno de la congregación, sino se refiere en los 3 primeros ayunos o en los 3 ayunos intermedios. Entonces, si es así, no tenemos una pregunta, todavía podemos seguir diciendo que la persona que recibe sobre sí mismo un ayuno, incluso un ayuno de la congregación, pero lo recibió en forma individual, dice anenu en la brajá de Shomea Tefila. Entonces dice la Gemara, entonces ¿cuál es la conclusión de esta discusión que encontramos entre los Amoraim? Amar Rav Shmuel bar Sasretae, dijo Rav Shmuel bar Sasretae, Bejen Amar Rav Hia bar Ashi, igualmente dijo Rav Hia bar Ashi, Amar Rav, que dijo en nombre de Rav, vengo el lerofe, que la persona que recibe sobre sí mismo un ayuno en forma individual, entonces cuando lo hace, recibe un ayuno que es estricto como los ayunos de la congregación, agrega la bendición entre la verajá de Goel Israel y la verajá de Refaenu de Rofe. Berabashi Amar, Rabashi discute y sostiene Mishme de Rabiana, y dijo en nombre de Rabiana, y Bre de Rabi Ishmael, el hijo de Rabi Ishmael, Beshomea Tefilá, que agregar el aneno en Shomea Tefilá, una persona cuando recibe sobre sí mismo un ayuno individual, un ayuno en forma individual, no agrega una bendición por sí mismo, y dice la Gemara finalmente, Beilgeta y la alajá queda Beshomea Tefilá, que cuando una persona recibe sobre sí mismo un ayuno, incluso que lo reciba como ayuno de la congregación, ahora agrega aneno en la bendición de Shomea Tefilá, no agrega una bendición por sí misma. Seguimos ahora en la Gemara, dice la Gemara, Tanejada, encontramos una baraita que dice, Uvarot, Ubenikot, las mujeres embarazadas y las que están amamantando, Mit Anot, tienen que ayunar Barishonot en los primeros ayunos, Ve Mit Anot Bachronot, pero no en los últimos. Betania, Ida, encontramos otra baraita que dice, Mit Anot Bachronot, que sí tienen que ayunar en los últimos, Ve Mit Anot Barishonot, y no ayunan en los primeros. Tenemos una aparente contradicción entre las baraitot, y tenemos una tercera baraita, Betania, Ida, otra baraita que dice, en Mitanot, que no tienen que ayunar, lo barishonot, no en los primeros, velo bachronot, y no en los últimos. Es decir, que tenemos 3 baraitot que aparentemente se contradicen. La primera dice que los primeros sí, los últimos no. La segunda dice lo contrario, que hay que ayunar solamente los últimos, pero no los primeros. La tercera dice que ni en los primeros ni en los últimos. Amar Ravashi, dijo Ravashi, Nakod Ametziata, en realidad las mujeres embarazadas, las que están amamantando, tienen que ayunar en los 3 ayunos intermedios. Bella, deja, agarra esta respuesta en tu mano, de mi tartzin kulu, y de esta manera puedes explicar todas las baraitas. Entonces, la primera baraita que dice que ayuda en los primeros y no en los últimos, se refiere a que ayuda a los 3 primeros, los intermedios, y no a los últimos, se refiere a los 7 últimos. La segunda baraita que dice que los primeros no, se refiere a los 3 ayunos primeros, y cuando dice que los últimos sí, se refiere a los 3 intermedios. Y la tercera baraita que dice que no se ayuna ni en los primeros ni en los últimos, se refiere a los primeros son los 3 primeros y los últimos los 7 últimos. Entonces, en conclusión, las mujeres embarazadas que están amamantando no ayunan en los primeros 3 ayunos, no tienen la importancia para que estas mujeres, que para ellos es difícil ayunar, tengan que ayunar. Si ayunan en los 3 intermedios porque son ayunos que ya son de mayor importancia, sin embargo no ayunan en los 7 últimos porque son muchos, entonces es difícil para ellos, entonces no decretaron que tengan que ayunar en estos 7 últimos ayunos. Dice ahora la Gemara, Ma elu yetrod al rishonot. Entonces estudiamos en la Mishnah en qué son diferentes los 7 últimos ayunos de los 3 intermedios, sino que shebe elu matriim benolim etachaniot, sino que en estos matriim, ahora vamos a hablar de esta palabra, nosotros hasta este momento la hemos traducido como que se toca el shofar, venolim etachanuyot, y hay que cerrar las tiendas. Dice la Gemara, bemai matriim. ¿A qué se refiere matriim? Puede venir de la raíz de teruá, que es como hemos traducido hasta ahora, que se refiere a tocar el shofar, o puede ser que venga de la palabra leatría, que hay que gritar, hay que rezar a Kadosh Baruj Hu. Entonces encontramos una discusión. Rav Yehuda Amar, Rav Yehuda sostiene, be shofarot, como hemos estudiado hasta ahora, que matriim quiere decir que se toca el shofar, y explica Rashi, hay la truá en el medio, la tequía antes, la tequía después, entonces cada vez que se toca el shofar,
shofar se toca 3 veces. Rav Yehuda, bre de Rav Shmuel, y Rav Yehuda, el hijo de Rav Shmuel, Bar Shila, Mishme de Rav, en nombre de Rav Amar, be aneno, con aneno, y aquí explica Rashi, no se refiere al aneno que hablamos antes, que se agrega en el rezo, que dijimos que se agrega en Shemat Tefilá, se agrega una bendición por sí mismo. Aquí se refiere al rezo de anenos que hacemos nosotros en Slichot. Le pedimos a Kadosh Baruj Hu que responda a nuestros rezos por el mérito de Abraham, por el mérito de Isaac, por el mérito de Jacob, etcétera. Eso se refiere aquí el rezo de aneno. Entonces, ¿a qué se refiere Matriim? Que los 7 últimos hay que hacerlo, no se hacen los ayunos anteriores. ¿Acaso se refiere que hay que tocar el shofar? ¿O se refiere que decir este rezo que hacemos en Slichot, el rezo de aneno? Dice la Gemara, Kasal Kadatan. Ahora entiende la Gemara, manda Amar Anenu, que el que sostiene que Matriim se refiere a decir este rezo de Anenu, lo Amar Shofarot dice que no se toca el shofar en los 7 últimos ayunos. Manda Amar Shofarot, y el que dice que se refiere a tocar el shofar, lo Amar Anenu dice que no hay que decir este rezo de Anenu. Si es así, pregunta la Gemara, Vatani, estudiamos en una baraita que dice, en Pohatim Mesheva Taniot, no se disminuye de 7 ayunos a la tzibur sobre la congregación, Shebaem Yudhed Atraot, y que en ellos hay 18 Atraot, y explica Rashi, en cada una de las 6 bendiciones que se agregan en estos 7 últimos ayunos, se toca el shofar una vez. Dijimos que tocar una vez quiere decir una teruá en el medio, una tequía antes y una tequía después. Quiere decir que tocar el shofar una vez incluye 3 veces. Si son 6 bendiciones que se agregan, en cada una se toca el shofar, entonces tenemos 18. Besimán le davar, y podemos tener una señal de que en realidad con el shofar es una forma como Kadosh Baruj Hu escucha los rezos del pueblo de Israel. Jericó, lo que ocurrió en Jericó, que en Jericó tocaron el shofar y fueron respondidos los rezos. Y dice la Gemara, de Jericó, shofarot habe, si estamos hablando de Jericó, ahí se tocaba el shofar, betiufta. Entonces tenemos aquí una pregunta, le manda Amar Baneno al que dice que Matriim se refiere a decir el rezo de Aneno, porque vemos explícitamente en la baraita que se refiere al shofar. Sin embargo, dice la Gemara, ela, sino que ve shofar, del hecho que hay que tocar el shofar en los últimos 7 ayunos, de Kule Alma lo pligi, todo el mundo está de acuerdo que a eso se refiere la atra de la Mishnah, de Karela, atra, que viene de la Shon de Teruá, Kipligi. Entonces, ¿cuál es la discusión con respecto a la atraá que se hace en los ayunos o por otros sufrimientos que no es por la carencia de lluvias? De Aneno, en este rezo de Aneno, que son las Slichot, Marsabar, Karela, atraá. Una opinión sostiene que estos Aneno, este rezo, Slichot, también se llama atraá. Marsabar, lo Karela, atraá. Y la otra opinión sostiene que no se llama atraá. Entonces están discutiendo en el resto de los ayunos que se hacen por los demás sufrimientos, como vamos a ver a continuación. Dice ahora la Gemara, le manda Amar Aneno, si es así, el que dice que hay que decir Aneno, Kol Shekem Shofarot, entonces cuánto y más que hay que tocar el shofar. Le manda Amar Shofarot, y el que dice que únicamente se toca el shofar, Aval Aneno no, pero no se dice Aneno. Entonces la Gemara nos dice aquí la conclusión que hay el majloket es el siguiente: una opinión dice que se toca el shofar y no se dice Aneno, la otra opinión dice que se dice Aneno y también se toca el shofar en los ayunos por los demás sufrimientos. Y pregunta la Gemara, ay, Batania, encontramos una baraita donde vamos a ver que en realidad atrás quiere decir shofar, quiere decir tocar el shofar. Está escrito en la baraita, ushar, kol minei puraniot, todos los demás sufrimientos, amitrakshot, que pueden ocurrir, kegon, como por ejemplo, jikuj, que es picazón, hagav, una plaga de langosta, zvuv, moscas, vetzirá, avispas, vitushin, mosquitos, beshuluach, neshachim, que vengan serpientes, veakravim o escorpiones. Lo ayu matriim, no se hacía atraá el atzoaquín, sino que se rezaba, se gritaba Kadosh Baruj Hu. Entonces, así dice la baraita, dice la Gemara, mide tzaká, BP, ya que sabemos que tzaká, gritar, sinceramente rezar con la boca, atraá ve shofarot. Y la baraita dice, no se hacía atraá, sino que se gritaba, se rezaba. Quiere decir que atraá es con el shofar. Dice la Gemara, pero en realidad Tanaí, tenemos una discusión entre los Tanaim si la palabra atraá se usa también para anenu o no para rezar. De Tania
encontramos la discusión, porque tenemos otra baraita que dice, al elu matriim, otra vez la palabra atra, sobre estas cosas se hace atra'a en Shabbat. Al ir Sheikifua Gayas, en una ciudad que fue rodeada por un ejército enemigo y ahora nos dejan que entre comidas, es una ciudad que ha sido sitiada, entonces incluso en Shabbat, Matriim, ya vamos a ver a qué se refiere, o Nahar, o un río que se desbordó, Valsefiná, Metorefet, un barco que está a punto de hundirse en una tempestad en el mar Bayam. Rabbi Yossi, Rabbi Yossi dice, Le Ezra, solamente se busca ayuda si podemos hacer algo para ayudar a Balolech acá, pero no se reza de esta forma en Shabbat, dice Rashi, porque no estamos seguros si va a servir, entonces en Shabbat no se hace durante los días de semana, según la opinión de Rabbi Yossi. Ahora dice la Gemara, Bemai, ¿qué se refiere entonces a atrás? Y Lema Beshofar, si vamos a decir que aquí la baraita entiende que la palabra atrás se refiere a tocar el shofar, shofarot beshabbat, mishar, ¿acaso está permitido tocar el shofar en Shabbat? Jamín prohibieron tocar el shofar en Shabbat, igual que prohibieron tocar cualquier instrumento musical, el alab, sino que necesariamente tenemos que decir que esta baraita está hablando, cuando dice atrás, ve anenu, se refiere al rezo de anenu, a rezar. De carela, atrás, vemos que en esta baraita lo llama atrás, shmamina. Entonces aquí tenemos realidad que vemos que es una discusión entre los Tanaim. Hay una baraita que dice que atrás es shofar y otra baraita que dice que atrás es el rezo de anenu. Dice ahora la Gemara, Bishne de la viuda Nesía, en los años de la viuda, el presidente que dirigía el tribunal, Have Tzara, había un sufrimiento en el pueblo de Israel. No estamos hablando que no había lluvias, había otro sufrimiento, Gazar Tlatesre Taanit, y decretó 13 ayunos, los 3 primeros, los 3 intermedios y los 7 últimos, ya que se decretaban estos ayunos no es únicamente por la ausencia de lluvia, sino por otro sufrimiento que podría venir al pueblo de Israel, como vimos en las baraitot. Veló y Anú, incluso que llenaron 13 veces, todavía los rezos del pueblo de Israel no fueron respondidos, todavía estaba el sufrimiento. Sabar le mixdart fe, entonces pensó decretar ayunos adicionales. Amale Rabbi Ami, sin embargo, le dijo Rabbi Ami, Are Amru y los Jajamim dijeron, el matrichim et atzibur yoter midai. No se puede imponer sobre la congregación un esfuerzo más de la cuenta, ya 3 ayunos es demasiado, decretar ayunos adicionales, Jajamim dijeron que no se puede hacer. Amar Rabbi Abba, bre Rabbi Hia bar Abba, dijo Rabbi Abba, el hijo de Rabbi Hia bar Abba, Rabbi Ami, que en realidad Rabbi Ami de Abad, lo que dijo, le garmé de Abad, que en realidad lo hizo por su conveniencia, porque le costaba ayunar más, pero él sostiene que la halajá no es así, que únicamente cuando estamos hablando de lluvias es que son 13 y no más. Sin embargo, cuando estamos hablando de otros sufrimientos, hay que seguir ayunando hasta que Kadosh Baruj Hu responda a los rezos del pueblo de Israel. Vamos a ver en un momento que en realidad Rabbi Ami sostiene como un Tana, y la otra opinión sostiene como el otro Tana. Vamos a encontrar una discusión entre los Tanaim. Ela agia Rabbi Hia bar Abba, sino que así dijo Rabbi Hia bar Abba, ama Rabbi Yohanan, que dijo el nombre de Rabbi Yohanan, lo shanu ela de Geshamim, que 13 ayunos es únicamente cuando estamos hablando de las lluvias, cuando hay por la ausencia de lluvias, abal eshar mi'epuraniot, pero por los demás sufrimientos, mitanim bolhim, hay que seguir ayunando ad sheanu min hashamayim, hasta que Kadosh Baruj Hu responda a los rezos del pueblo de Israel. Tanana meagia, así encontramos también una baraita que dice que sheamru, cuando los Jamín dijeron Shalosh, los 3 ayunos, Uke Shambru Sheva, cuando dijeron 7, Lo Ambruela Le Gishamim, estos son el número de ayunos que se hace por la ausencia de lluvias, Aval, Sharmi, Epuranuyot, pero por los demás sufrimientos, Mitanim, Bolkim, hay que seguir ayunando, Achianu, hasta que Kadosh Baruj Hu responda los rezos del pueblo de Israel. Dice la Gemara, Lema, Davet Yufta, Rabbi Ami, ¿acaso vamos a decir que tenemos una pregunta que no tenemos respuesta para lo que dijo Rabbi Ami? Dice la Gemara, Amaneja Rabbi Ami, nos diría Rabbi Ami, Tanai. Como dijimos, en realidad esto es una discusión entre los Tanaim de Tania, como estudiamos en la Baraita, en Gozrim Yoter Mishlosh Seretanuyot al Tzibur, no se decreta más de 3 ayunos sobre la congregación, Le Fishem Matrichim et Tzibur Yoter Midai, porque no se puede imponer un esfuerzo más de la cuenta sobre la congregación. Divrei Revi, esta es la opinión de Revi. Rabban Shimon ben Gamliel Omer,
Rabban Shimon ben Gamliel discute y dice, Lo min Hashem huse, no es este el motivo, sino porque ya no es el momento de pedir lluvia. Una vez que terminaron los 3 ayunos, ya vimos cuando se empiezan a hacer los ayunos en el mes de Heshvan, y ayunaban lunes y jueves. Una vez que pasan ya los 13 ayunos, ya no es el momento de pedir lluvias, como dijimos, cuando ya pasó el mes de Nisan, ya las lluvias son un simán clalá, es algo malo para el pueblo de Israel. Entonces dice Rabban Shimon ben Gamliel, una vez que ya pasaron los 3 ayunos, ya no es el momento para pedir las lluvias, por eso no se pide por lluvias. Sin embargo, se entiende por otras cosas que no ha pasado el momento, por otro sufrimiento, hay que seguir ayunando. Esta es la opinión que vimos antes. Sin embargo, Rabbi Ami sostiene como la opinión de Revi, que no hace diferencia y dice que no se hace más de 13 ayunos, se entiende, incluso que no sea por las lluvias, incluso que sea por los demás sufrimientos. Sería entonces, como dijimos, la opinión de Rabbi Ami. Dice ahora la Gemara, Shalhule bene Nínive, las personas, los habitantes de Nínive le mandaron una pregunta a Revi, que con Anan, como nosotros, de Afilo Betkufat Tamuz, que incluso en el periodo de Tamuz se refiere al verano, Baina Mitra, necesitamos lluvias, Eijinam, ¿dónde debemos pedir por las lluvias? Que Yehidim Damina, ¿acaso pedimos como personas individuales que tienen una petición personal que hay que agregarlo entonces la bendición de Shomea Tefilá? O que Rabin Damina, o como somos toda una ciudad, quizás debemos pedir en la verajá de Bareja Lenu, como hacen las personas cuando necesitan lluvia en su tiempo, que es en el invierno. Es decir, la pregunta es la siguiente. Normalmente las lluvias, como ya hemos visto, se necesitan en el invierno y no se necesitan en el verano. Entonces, ya que todo el mundo las necesita en el invierno, en ese momento se pide por las lluvias en la verajá, la bendición de Barej Aleno. Sin embargo, en la ciudad de Nínive necesitan lluvia también en el verano. Por un lado, pueden ser vistos como una congregación, porque es toda la ciudad la que necesita lluvia. Entonces, quizás también ellos lo tienen que agregar a la verajá de Barej Aleno, a pesar que el resto del mundo no va a pedir lluvia, o no, ya que el resto del mundo solamente pide en el invierno y no en el verano. Ellos con toda la ciudad de Nínive se consideran como personas en forma individual y pueden pedir por las lluvias porque eso es lo que necesitan, pero entonces deberían hacerlo en la bendición de Shomea Tefilá, donde se agregan las peticiones personales. Entonces, esa es la pregunta que le hacen a Revi. Eiji Navid, ¿cómo hacemos? Que Yehidim Daminan, somos comparados con las personas en forma individual, o que Rabim Daminan, o somos comparados con una congregación. Que Yehidim Daminan, y explica la Gemara, ¿acaso somos comparados con una persona en forma individual? O Shomea Tefilá, y como dijimos, entonces tenemos que agregar el rezo para pedir por las lluvias, la bendición de Shomea Tefilá, o que Rabim Daminan, o somos comparados con una congregación, Birkat Sharim, entonces tenemos que agregar Betental Matar, danos lluvia en la verajá de Barej Alenu, que es Birkat Hashanim, es la bendición que se agrega para que el año sea un año productivo. Shalach Lehu, entonces le mandó Revi, le respondió que Yehidim de Mitu Beshomea Tefilá. Ustedes son considerados como personas individuales, ya que todo el mundo no necesita lluvia en este momento, sino únicamente en el invierno. Ya que ustedes necesitan, entonces deben pedirla en la bendición de Shomea Tefilá. Pregunta la Gemara Meitives, digamos una baraita que dice, Amar Rabiuda, dijo Rabiuda, Ematai, ¿cuándo decimos que se hacen estos ayunos? 3, después 3 y después 7, de todo lo que hemos estudiado. Bisman Shashanim Ketiknan, cuando los años vienen en forma apropiada, Israel, Shurim, Alad Matan, el pueblo de Israel está sobre su tierra, los años vienen en forma apropiada, quiere decir que se siembra en Heshvan, y es el momento para que vengan las lluvias, se cosecha en Nisan, Aval Bisman Azeh, pero en nuestros días que el pueblo de Israel ya no está en la tierra de Israel y que los años han cambiado con la forma como vienen las lluvias, a Kolefi Hashanim, entonces tenemos que ir de acuerdo al año, a Kolefi, Ame como depende de los lugares. Por ejemplo, en Nínive necesita lluvia, entonces se pide en la bendición de Bareja Lenu, porque toda esta salahot que estudiamos únicamente cuando todo está en orden, pero sí, ahora que las cosas han cambiado, entonces el lugar donde se necesita lluvia también se va a pedir en la bendición de Bareja Lenu. A Kolef Yasman dice literalmente todo de acuerdo a su tiempo, dice Rashi, en realidad esto no, Garcina, no es la versión correcta
correcta en la baraita. En cualquier caso, vemos aquí que dice la baraita, dice Rabbi Yehuda, que únicamente cuando el pueblo Israel está en su tierra, y ahí sabemos que el momento de las lluvias es Heshvan, el momento de la cosecha es en Nisan, ahí es donde aplican todas estas leyes. Pero sí estamos hablando cuando el pueblo de Israel no está en su tierra, o en otros lugares, por ejemplo en Nínive, que necesitan lluvia en otro periodo del año, entonces no aplican estas leyes, pueden decir, o deben pedir por las lluvias en la verajá de Barejaleno, decir, betentar, matar. Una pregunta para Revi. Amarle le dijo, Matnita, Ramitale de Revi, ¿acaso le vas a preguntar a Revi de una baraita? Revi, Tanahu, Upalik, Revi también es un Tana, igual que Rabbi Yehuda, y puede discutir Revi con Rabbi Yehuda. Normalmente preguntamos una baraita a un amorá, que los amorim no discuten con los Tanaim, pero no vamos a preguntar a la opinión de Revi, que es un Tana, de una baraita donde está la opinión de Rabbi Yehuda, que es otro Tana, como dice la Gemara de Revi, Tanahu, Palik, Revi también es un Tana, y discute con lo que dijo Rabbi Yehuda. May Avalante, ¿cuál es la conclusión? Rav Nachman dice, Be Birkat Ashanim, que en el caso de Nínive, que necesitan lluvias en el verano, deben agregarlo en Birkat Ashanim, en Barejaleno, agregar, betental, umatar, danos lluvia. Rav Sheshet, Amar, Rav Sheshet sostiene, Be Shomea Tefilá, en la bendición de Shomea Tefilá, como dijo Revi, Ilgeta, Be Shomea Tefilá, la queda que se agrega en la bendición de Shomea Tefilá, como es la opinión de Revi. Seguimos en la Gemara, estudiamos en la Mishnah, Besheni, Matim, Im, Hashgah, cuando el ayuno cae en un día lunes, entonces las tiendas durante el día permanecen cerradas para que las personas no sufran, que están en ayuno, están viendo las tiendas que venden alimentos abiertas. Sin embargo, cuando va a oscurecer, entonces abren parte de las tiendas, no dice Rashi, ni cierran la puerta, ni la abren por completo, la abren para que las personas puedan comprar los alimentos que necesitan para la comida después de terminar el ayuno. Y cuando el ayuno cae en un día jueves, Kolayom, todo el día, que es un pequeño cambio de la Girzá, la versión que tenemos en la Mishnah. En la Mishnah dice directamente, el día jueves, Mipne Kevot Shabbat, por el honor a Shabbat. No es la Girzá que tenemos aquí en la Gemara, es que Bajamishi, y en el día jueves, Kolayom, todo el día, Mipne Kevot Shabbat, porque el jueves es el día que hay que hacer las compras para Shabbat, entonces por honor de Shabbat se abren las tiendas. Y vaya, Leu pregunta ahora la Gemara, ¿a qué se refiere la Mishnah que dice el jueves se abren las tiendas todo el día? Eijik Tane, ¿cómo debemos leer la Mishnah? Besheni, que el día lunes, Matim Im Hashgah, se abren un poco las tiendas cuando oscurece. Ubaja Mishi, y cuando el ayuno cae en el día jueves, Kolayom, todo el día, Mipne Kevot Shabbat, por el honor a Shabbat, también se abren un poco las tiendas, no por completo. O Dilma, quizás debemos de leer la Mishnah de la siguiente forma: Besheni, se abren matin un poco las tiendas, y solamente cuando va a oscurecer. Uvach Mishi, ninguna de estas dos cosas aplican. Podjim Kolayom Kulo, se abre durante todo el día y se abre por completo. Es decir, aquí la Gemara tiene una duda a qué se refiere la Mishnah. Nosotros sabemos que el lunes nos dice la Mishnah que hay que hacer dos cosas únicamente cuando oscurece, y no se abren por completo las tiendas. Ahora el juez me dice que sí durante todo el día. ¿A qué se refiere que durante todo el día se puede hacer el jueves? Solamente al hecho que dice que se abren las tiendas, pero todavía aplica que no se abren por completo, o no, o nos dice que durante el jueves por el honor a Shabbat se abren por completo las tiendas y también se abren durante todo el día. Tashema, y celebramos otra prueba de esta baraita, donde vemos en forma explícita que se abre la tienda durante todo el día. De Tania, que estudiamos en la baraita, Beshenim, Matim, Adaerev, igual que en la Mishnah, que cuando el ayuno cae en un día lunes, entonces las tiendas se abren un poco cuando oscurece. Baja Mishi, cuando el ayuno cae en el día jueves, Podjim, entonces se abren por completo las tiendas, Kolayom Kulo, todo el día, Mipne Kevot Shabbat. Entonces aquí vemos que cuando el ayuno cae en jueves, la Mishnah se refiere a que se abren las tiendas por completo, no es necesario Matin, no es que se abren en parte las tiendas, y también se abren durante todo el día, como dice la Mishnah, Mipne Kevot Shabbat, por el honor a Shabbat, para que las personas puedan hacer sus compras para preparar las comidas de Shabbat. Ahora continúa la baraita diciendo, Ayulo Shne Petahim,
si una tienda que vende alimentos tenía 2 puertas, poteach echad venoel echad. Incluso en lunes abre una y cierra la otra. Allá lo isteba, y se tenía una silla delante en la entrada de la tienda, que neget pidjó, donde estaba la entrada, poteach kedarkon, entonces puedes abrir la tienda por completo, incluso en un día lunes, veeno joshesh, y no tiene que sospechar que las personas que van a pasar van a sufrir cuando vean los alimentos, porque no está abierta por completo, ya que tiene la silla delante. Entonces el lunes que dijimos que cuando oscurece, matín, se abren en parte las tiendas, si estamos hablando que tiene una silla delante, no es necesario abrirla en parte, se puede abrir por completo cuando oscurece. Solamente si la tienda tiene 2 entradas, entonces se abre una entrada y la otra no. Seguimos en la Gemara, estudiamos en la Mishnah. Abru elu velona nu, si pasaron estos 3 ayunos y todavía no hay lluvia, todavía los rezos del pueblo israel no han sido respondidos. Mematim bemasá umatan, se disminuyen transacciones comerciales. Uve binyan, y se disminuyen construcciones. Uve netía, y en plantaciones. Dice ahora la Gemara, Tana, estudiamos en una baraita. Bebinyan, ¿a qué se refieren construcciones? Binyan shel simcha, construcciones que den alegría. Vamos a ver a qué se refiere. Esas son las construcciones que se deben disminuir. Netiá, que se refiere a plantaciones. Netiá shel simcha, también son plantaciones que dan alegría. Eizeu binyan shel simcha, ¿a qué nos referimos cuando decimos una construcción que se hace por alegría? Zeaboné se refiere a una persona que construye bet hadnut leveno, una casa para que se case su hijo. Eizeu netiá shel simcha, que se refiere a una plantación de alegría. Ze anotea se refiere a una persona que planta. Avavrna que shel melachim, la varne que de los reyes, explica Rashi. Rashi tiene 2 explicaciones. La primera explicación es que acostumbraban que cuando un rey nacía un hijo, entonces plantaba un árbol. Cuando era el momento de este hijo de reinar y este árbol estaba grande, se cortaba el árbol y se hacía una silla para el hijo que cuando iba a reinar. Entonces un árbol que plantan los reyes, un árbol sumamente grande. Otra explicación de Rashi, que los reyes lo plantan para que les dé sombra. Entonces son árboles que se plantan por alegría. Estos son los árboles que están prohibidos para cualquier persona plantar cuando pasaron estos 3 ayunos y todavía no hay lluvias. Dice la Gemara, estudiamos en la Mishnah, Beshelat Shalom, que hay que disminuir también, no se puede saludar uno a su compañero. Tandra Banana, estudiamos en una baraita, Javerim, las personas que son sabios de la Torah, que conocen las leyes, en Shelat Shalom Benehem, no se saludan entre ellos del todo. Ame Are, sin embargo, los ignorantes que no conocen las leyes, Yeshoalim, y ellos entonces le saludan a un Javer, a una persona que sí conoce las leyes, Mahzirim Laem, entonces la persona a la cual saludaron, a pesar que está prohibido saludar en estos días, ya que a él lo saludaron, está permitido que responda y debe hacerlo besafar afá, con una voz suave, bekovet rosh, y con seriedad. Vehen mitatfim beyoshvim, y se sientan y se cubren, que avelim, como personas que están de luto, que menudim, personas que han sido excomulgados, que vene Adam anezufim lamakom, como personas que han sido amonestados por el cielo, por Akadosh Baruj Hu, achirachmu aleim min hashamayim, hasta que tenga misericordia con ellos del cielo y mande las lluvias. Amar Rabelazar, dijo Rabelazar, en Adam hashuv rashai lipol al panav, una persona importante no tiene permiso de lipol al panav. Lipol al panav es una expresión que se utiliza para hacer un rezo que se hace dejando caer la cara sobre los brazos, un rezo que tiene una fuerza especial. Entonces nos dice Rabelazar que a pesar que es un rezo que tiene mucha fuerza, un Talmid Jajam, una persona importante, no está permitido que lo haga en público, a menos que sepa que le van a responder su rezo, porque no se puede despreciar ante las personas van a hablar de él si no le responden su rezo. Como dice la Gemara, en Adam Hashuv, una persona importante, una persona que es un sabio de la Torah, Rashai Lipol al Panam, está permitido que haga este rezo dejando caer su cabeza sobre sus brazos, Elaim Kenena, a menos que él sepa que le van a responder su rezo, como fue el caso de Yoshua bin Nun, como sabemos que a Yoshua bin Nun le respondieron el rezo, Shneimar, como dice el Pasuk, Vayomer Hashem el Yoshua, y le dijo Hashem a Yoshua, Kum lach, levántate, Lama zeata nofel al paneja.
¿por qué estás ahí dejando caer tu cara sobre tus brazos? Aquí vemos entonces que Kadosh Baruj Hu le dijo, ya no es necesario que lo hagas, levántate y ve, tus rezos han sido concedidos. Vamos a Rabbi Elazar, y dijo también Rabbi Elazar, en Adam Hashuv Rashai Lachgor Sag, una persona importante, un sabio de la Torah, no está permitido que se vista con un saco. Esto lo hacían para una forma de demostrar luto, también para mostrar sumisión, para rezar. Dice Rabbi Elazar, igual que antes, ya que es algo que se considera un desprecio, si la persona está seguro que le van a responder de esta forma, entonces no está permitido que lo haga. A menos que él sepa que le van a responder su rezo, que Yoram ben Ahab, como Yoram ben Ahab, que a pesar que era un rey malvado, sin embargo, un periodo que había hambruna en el pueblo de Israel, y él se puso un saco, y rezó, y le respondieron sus rezos, Sheneemar, como dice el pasuk, Vahikish Moameli, cuando escuchó el rey, se refiere a este rey, Yoram ben Ahab, el rey malvado, et divrea Isha, las palabras de la mujer, Vaikrat Vegadab, rompió sus ropas, Vuo ver a la Jomai, pasaba por la muralla, Vayar Aam, y vio el pueblo, Vinea saca el becerro que tenía sobre su piel un saco, no tenía sus ropas comunes, sino se habría puesto un saco en lugar, y Kadosh Baruj Hu vio la sumisión del rey y respondió sus rezos. Dama Rabbi Elazar, y dijo Rabbi Elazar, lo akol bekriá, no a todos se le responde su rezo cuando rompen sus ropas, velo akol benefilá, no a todos se le responde su rezo cuando hacen este especial de dejar caer la cara sobre sus brazos. No todo el mundo tiene el mérito que le responde el rezo de esta forma. Dice Rabbi Elazar, Moshe y Aarón benefilá, le respondieron el rezo únicamente cuando dejaron caer la cara sobre sus brazos. Benefilá, esto fue suficiente. Yoshua ve Caleb, sin embargo, Yoshua y Caleb no estaban en el nivel de Moshe y Aarón, entonces Becriá únicamente le respondieron los rezos cuando se rompieron las ropas. Moshe ve Aarón, donde sabemos Benefilá, que a Moshe y Aarón es suficiente con dejar caer la cara, y ya le respondieron el rezo, dicti, porque dice el pasuk, Vaipol Moshe, y dejó caerse Moshe ve Aarón, y Aarón al penem, sobre sus caras. Yoshua ve Caleb Becriá, sin embargo Yoshua y Caleb únicamente rompiendo sus ropas, dicti, porque dice el pasuk siguiente, ve Yoshua vinun, y Yoshua ve Caleb Yefune, y Caleb Yefune Karubik dehem, rompieron sus ropas. Dice la Gemara, Matkifla Rabizeira, pregunta Rabizeira, Vitema Rabishmuel Bar Nachmani, al quien dice que fue Rabishmuel Bar Nachmani. Ya, si estuviese escrito en este pasuk, en el pasuk segundo, Yoshua directamente sin la Vav, que de hambre, entonces sí sería, como dijiste, que Moshe y Aarón únicamente benefilá, dejando caer su cara sobre los brazos, y Yoshua y Caleb Becriá rompiendo sus ropas. Hasta pero ahora que está escrito vi Yoshua, está escrito con una Vav, y Yoshua, dijimos que este es el pasuk siguiente, está uniendo a Yoshua con lo que está escrito en el pasuk anterior. Entonces de aquí se aprende Haveha Avid, que Yoshua hizo las dos cosas, no únicamente rompió sus ropas, sino también dejó caer su cara sobre los brazos. Por eso el pasuk dice ve Yoshua, no solamente Moshe Aarón benefilá, sino también Yoshua benefilá, y también Yoshua rompió sus ropas. Vamos Rabbi Elazar, y dijo Rabbi Elazar, lo akol bekimá, cuando llegue el Mashiach, se vea el honor del pueblo de Israel y salgan a recibirlo, no todos se van a levantar, pero akol bishachavaya, no todos se van a posternar. Melahim, los reyes, bekimá, se van a levantar. Besarim, y los ministros, bishachavaya, se van a posternar. ¿De dónde se aprende? Melahim, bekimá, dichtiv, los reyes se van a levantar. Se aprende del pasuk que dice, Koamar Hashem, así dijo Hashem, Goel Israel, que el que va a salvar al pueblo de Israel, su pueblo santo. Dice Livzon Nefesh, del desprecio de las personas, Lemitaev Goy, de la abominación de los Goim, de los pueblos, Eved Moshlim, un pueblo que los esclavos dominan sobre él. Pero en el momento que llegue la redención, Melahim, Miruve, Camu, los reyes van a ver, se van a levantar. Besarim, de donde se aprende que los ministros, Bishtahavayá, se van a posternar. Dichtiv, porque continúa el pasuk diciendo, Sarim, los ministros, Veishtahavu, y van a posternarse. Dice la Gemara, Matkifla Rabizera, Vitema, Rabishmuel Bar Nachmani. Aquí también pregunta Rabizera, hay quien dice que fue Rabishmuel Bar Nachmani. Ya, Bektiv, si se hubiese escrito en el pasuk, Vesarim, Ishtahavu, que la
Vav, en lugar de estar en Veishtahavu, estaría Vesarim. Entonces, que de hambre sería como tú dices, que los reyes se van a levantar, Vesarim, y los ministros se van a posternar. Hasta dictir, sin embargo, ahora que la Vav está en la palabra Veishtahavu y no en la palabra Sarim, no en la palabra ministros. Entonces, hasta dictir, ahora que está escrito Sarim, ministros, Veishtahavu, y se van a posternar, Have a Avu. Entonces nos enseña el pasuk que los ministros van a hacer las dos cosas. Número uno, Kima, eso también aplica a los Sarim, a los ministros, solamente que los ministros Veishtahavu también se van a posternar. Dice la Gemara, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, dijo Rav Nachman bar Yitzchak, Afani Omer, yo también digo, lo akol leorá, no todos cuando en el mundo vinieron a tener la luz, velo akol decimos, ay, no todos van a tener la alegría. Tzadikim leorá, las personas justas van a tener el mérito de la luz, Veisharim, las personas rectas, que es un nivel más alto que las personas justas, lesimcha, van a tener la alegría. ¿De dónde se aprende? Que dice el pasuk, Tzadikim leorá, que las personas justas van a tener la luz, dictiv, porque está escrito en el pasuk, Or Zarua la tzadik, la luz ha sido sembrada para las personas justas en el futuro. ¿Y de dónde se aprende que los yesharim, las personas rectas, simcha, la alegría, dichtiv, porque continúa el pasuk diciendo, Uleishrelev, y las personas que son rectas en su corazón, simcha, van a tener la alegría. Vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos en el shiur de hoy. La primera parte del shiur vimos que si una persona recibe un ayuno en forma individual, debe agregar el anhelo en la bendición de Shomea Tefilá, esa es la conclusión de la Gemara. Después vimos que las mujeres que están amamantando, las mujeres que están embarazadas, ayunan únicamente en los 3 ayunos intermedios, no en los 3 primeros y no en los 7 finales. Cuando dice que los demás ayunos matriim, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a tocar el shofar o se refiere a rezar el anhelo? Dijimos que este anhelo no es el mismo anhelo que se agrega en la tefilá, sino saben la bendición que decimos nosotros en Slichot. Y vimos que todo el mundo está de acuerdo que cuando la Mishnah dice matriim, refiriéndose a los últimos 7 ayunos que se hacen por la carencia de lluvias, se refiere a tocar el shofar. Pues vimos una discusión, ¿qué pasa si hay un sufrimiento que no es la falta de lluvias, si se hacen más de 13 ayunos o no? Vimos que en realidad es una discusión no solamente entre los amoraim, sino también una discusión entre los tanaim. Después vimos qué pasa si hay un lugar donde necesitan lluvia cuando el resto del mundo no necesita, por ejemplo, el caso de Nínive, que necesitan lluvia en el verano y el resto del mundo no necesita lluvia en el verano, la necesitan en el invierno. ¿En qué lugar del rezo deben pedir por las lluvias? Entonces vimos que la conclusión de la Gemara es que deben hacerlo en Shomea Tefilá. Vimos que en realidad es una discusión entre los Tanaim. Después vimos que estos días nos está ayunando. En el día lunes abren las tiendas solamente cuando oscurece y no se abren por completo. El día jueves se abren por completo durante todo el día por el honor a Shabbat. Vimos que durante los días de ayuno está prohibido que una persona salude al otro. Sin embargo, si una persona que no sabe lo saluda a uno debe responderle de forma suave y con seriedad. Adran alaj me matai, adran alaj me matai, adran alaj me matai. Hasta aquí el shiur de hoy.